Buen día, bienvenidos a la presentación de mi trabajo especial de grado, el cual se realizó bajo la tutoría académica del ingeniero Pedro Mateus y la tutoría metodológica de la magíster Erlinda de Ferro, y que está titulado Manual de Operaciones para el Manejo de la Materia Prima, Partes y Equipos en la Cooperativa Quesera de Barinas 7RL, ubicada en la Parroquia El Carmen, sector centro, municipio de Barinas, estado de Barinas, en el año 2020. Para comenzar con la contextualización y delimitación del problema, se puede mencionar que en un mundo cada vez más complejo, donde la diversidad y los ajustes al cambio son cada vez más constantes, se puede observar cómo grandes empresas de renombre mundial se han inclinado a la estandarización de sus procesos, ya que les permite garantizar la calidad del producto, trabajando en un ambiente seguro capaz de responder a cualquier problema. En Venezuela, un manual de operaciones se ha convertido en un instrumento administrativo que apoya el desarrollo cotidiano de las actividades dentro de una empresa. En Barinas, estado llano venezolano caracterizado por sus actividades de agricultura y ganadería, se puede observar cómo las actividades de manufactura del queso siguen siendo muy artesanales. Con esto, para asegurar que un individuo se apegue a sus actividades, es conveniente documentarlas por medio de procedimientos donde se detalle específicamente lo que debe hacerse. La cooperativa Quesera de Barinas 7RL es un pequeño negocio familiar dedicado a la elaboración del queso que ha respondido a la expansión de su clientela y al alcance que pueden tener los productos lácteos en el estado. No obstante, y en virtud de este crecimiento, sus actividades de recepción de materia prima y manejo de materiales se han visto afectadas en gran manera. También se han podido observar problemas en la producción por la falta de partes, repuestos y equipos vitales para la producción. Es de allí que surge la necesidad de responder a las siguientes interrogantes. ¿Cuál es la situación actual de las operaciones realizadas con la materia prima, partes y equipos en la cooperativa? ¿Cuáles son las actividades que afectan las operaciones que se realizan con la materia prima, partes y equipos en la cooperativa? ¿Y cómo será el manual de operaciones para el manejo de la materia prima, partes y equipos en la cooperativa? Con esto, se plantea un objetivo general a cumplir en la investigación, que es proponer un manual de operaciones para el manejo de la materia prima, partes y equipos en la cooperativa Quesera de Barinas 7RL. Y de este se derivan como objetivos específicos diagnosticar la situación actual de las actividades realizadas con la materia prima, partes y equipos en la cooperativa, determinar las actividades que afectan las operaciones realizadas con la materia prima, partes y equipos en la cooperativa, y diseñar un manual de operaciones para el manejo de la materia prima, partes y equipos en la cooperativa. En cuanto a la justificación, se puede mencionar que en aras de mejorar la productividad, la investigación es importante, ya que se realiza una mejora de las actividades de recepción de materia prima, comenzando con el registro de los proveedores y la calidad de sus productos, así como también una optimización del almacenamiento de partes y repuestos necesarios para la producción. El manual de operaciones es una herramienta, tiene relevancia técnica, y para su desarrollo es necesario realizar un diagnóstico de la situación actual que vive la empresa como punto de partida, y para sobrepesar la importancia de la implementación de este manual, el cual sirve para demostrar que aquellos establecimientos que cuentan con uno sobrepasan los niveles de producción en comparación con aquellos que no lo tienen. Con esto se puede decir que esta es una herramienta que beneficiaría las operaciones realizadas en la empresa y a sus empleados y clientes. Sobre el marco teórico, se procede a presentar los antecedentes relacionados con la investigación. Cabe mencionar que estos hacen referencia a aquellos trabajos donde se manejaron las mismas variables o se propusieron objetivos similares. Se puede mencionar a Macías en el año 2018, quien presentó un manual de procesos para el mejoramiento de las operaciones en un centro radiológico dental en la ciudad de Guayaquil, Guayas, Ecuador. También Sosa en el 2018, que presentó los lineamientos estratégicos para la producción y comercialización de los productos lácteos en las estaciones experimentales de la Universidad de los Andes. También Enríquez y Linfa en el mismo año presentaron un diseño de mejoras para los procesos productivos y manejo de materiales en una fábrica de muebles para el hogar ubicada en el área metropolitana de Caracas. Y por último, Ángel en el 2018 presentó un plan estratégico para la optimización del suministro de materia prima que evite paradas en los procesos productivos entre la planta de silos Cuspal y la planta de harina de maíz Benalcázar, ubicadas en Guanare, estado Portuguesa. Toda investigación de esta naturaleza va amparada en ciertas bases legales. La misma le dan un sustento jurídico a la investigación. En esta se destacan la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus artículos 305 y 308,
que hablan del Estado como el encargado de velar por el cumplimiento de las actividades económicas en el rubro alimenticio, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y Sistema Nacional de Control Fiscal en su artículo 37, que muestra a la empresa como obligada de proveer a sus empleados con un manual de operaciones, y por último la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo en su artículo 53 sobre la seguridad de los trabajadores. En cuanto al marco metodológico, se determinó que esta investigación fundamentó su tipo de investigación en un proyecto factible enmarcado en la modalidad de propuesta, con un diseño de la investigación no experimental, ya que las variables no fueron modificadas, y un nivel de la investigación descriptivo, ya que se narraron los hechos tal cual ocurrieron. Para la población, la empresa cuenta con un total de 8 trabajadores, y para la determinación de la muestra se utilizó esta misma cantidad de personas, destacando esta por ser intencionada, no probabilística, y a ellos se les aplicó el instrumento. Como técnica de recolección de datos se utilizó la encuesta estructurada y como instrumento un cuestionario dicotómico. La validación del instrumento estuvo a cargo del juicio de 3 expertos, 2 en el área de ingeniería industrial y 1 en el área metodológica, dando como resultado 3.83, lo que lo convierte en válido. Para la confiabilidad se aplicó el coeficiente de Cuber-Richardson, que dio como resultado 0.89, lo cual lo convierte en confiable. Para mostrar un poco el instrumento, se muestra a continuación el cuestionario aplicado a la muestra seleccionada, contentivo de 12 preguntas con respuestas dicotómicas, es decir que el encuestado solo tenía 2 opciones para responder, sí y no. Avanzando así hasta conseguir la presentación y análisis de los resultados obtenidos por la aplicación del instrumento. Es importante mencionar que se explicarán solo 3 ítems seleccionados al azar en atención a cada una de las variables. Por esto, sobre el ítem 2, como pueden observar en pantalla, el 62% de los encuestados afirma que la empresa cuenta con un lugar adecuado para la recepción de la materia prima, mientras que el 38% dice no tenerlo. Con estos resultados podemos decir que el lugar para la recepción de la materia prima se encuentra por debajo de los estándares requeridos para ser considerado como apto y que el mismo puede ser mejorado. En cuanto al ítem 6, como pueden observar en fracciones iguales, el 50% de los encuestados afirma tener los conocimientos necesarios para manejar los materiales con los que trabaja, mientras que el 50% dice no tenerlos. Esto debido a que los segundos tienen menos tiempo laborando en la empresa y aprenden sobre la marcha. Por último, en cuanto al ítem 12, como pueden observar, el 100% de los encuestados afirma que con la aplicación de un manual de operaciones como el que se presenta en esta investigación, se lograría la optimización del almacenamiento y por lo tanto aumentar la productividad de la empresa. Con esto avanzamos a la presentación de las conclusiones y recomendaciones aportadas por la investigación. Cabe mencionar que las conclusiones se presentan en función a los objetivos específicos de la investigación. Por esto, en cuanto al objetivo específico número 1, se logró concluir y evidenciar debilidades en la recepción de la materia prima. También una deficiencia en la organización e identificación de los materiales en el almacén y una falta de partes y repuestos necesarios para la producción. En cuanto al objetivo específico número 2, se lograron determinar las actividades que afectan las operaciones relacionadas con la materia prima, partes y equipos. También una deficiente distribución de los equipos en la empresa y el poco conocimiento que tienen los empleados para realizar sus actividades diarias. Por último, en cuanto al objetivo específico número 3, se logró determinar que la implementación de este manual es necesaria para aumentar la optimización del almacenamiento de la empresa y por ende aumentar la productividad de la misma. En cuanto a las recomendaciones aportadas, están implementar de forma inmediata el manual para el manejo de la materia prima, partes y equipos en la cooperativa, entrenar al personal que se encarga del manejo de la materia prima, partes y equipos en cuanto al correcto uso del manual, explicarles la importancia del uso del manual para así incentivarlos y que se garantice la calidad del producto. Y por último, actualizar siempre que sea necesario y conveniente el manual de operaciones en función de las leyes y algún cambio que pueda suceder dentro de la unidad. Llegando así al sexto y último capítulo, la propuesta. En esta parte se presentan una serie de fases y primeramente la fase del diagnóstico.
donde con la observación y búsqueda real de la información en la unidad se logra determinar que existen muchos productos derivados de los lácteos, entre ellos los quesos, los cuales se elaboran de forma individual siguiendo el paso a paso de una receta. La cooperativa Quesera de Barinas 7RL lleva su administración y finanzas de forma empírica y con los años de funcionamiento ha tenido un crecimiento significativo, pero es necesario implantar controles en los manejos de la materia prima, partes y equipos, utilizando las diferentes herramientas de la ingeniería industrial, ya que la cooperativa está presentando problemas en la producción necesaria y esta falla viene dada, según el gerente, por la falta de planes de procesamiento. Es decir, que los empleados están realizando sus actividades como mejor les parece y no como realmente se necesita. Otro de los puntos diagnosticados es la falta de planes diarios debido a la inestable recepción de la materia prima. Pasando a la segunda fase de las alternativas de solución, en visitas a la empresa los empleados aportaron sus ideas u opiniones, lo cual generó una lluvia de ideas. Por esto se presenta un diagrama de Ishikawa con su respectivo análisis, para luego dar paso a mostrar el proceso actual de realización del queso en la cooperativa con un análisis de tiempos necesarios para cada una de las actividades. En este orden de ideas, el manual consta de 5 capítulos y una vez culminado se presenta una metodología con indicadores de medición para su evaluación y propuesta de mejoras a futuro, como lo es la estandarización por el método de Mike, para luego dar paso al programa de factibilidades que determinan la aceptación del manual y si es técnicamente recomendable aplicarlo. Aquí se presenta el diagrama de Ishikawa o causa y efecto dividido en 4 tópicos: procesos, materia prima, operarios y producto. Por esto, en cuanto a las causas y subcausas que determinan el déficit en la elaboración de quesos en la cooperativa, se presenta en cuanto a los procesos como causa la discrepancia de tiempos, ya que los tiempos entre una parada y otra son diferentes, y como subcausa la falta en el control de los tiempos en las actividades. En cuanto a la materia prima, como una causa podemos ver las normas, ya que existen fallas en el cumplimiento de los protocolos sanitarios para la recepción, almacenamiento y uso de la materia prima. En cuanto a los operarios, como causa podemos ver la ejecución de las actividades, ya que cada uno aplica criterios personales para la elaboración de sus actividades. Y como una subcausa, la falta de estandarización en los procesos. Por último, en cuanto al producto, podemos ver como una causa los pesos, ya que se utilizan indistintamente balanzas manuales y eléctricas, lo cual genera diferencias al final del proceso. Y como subcausas, la falta de uniformidad y el peso del envase, ya que muchas veces el peso declarado del envase no corresponde con el real. En cuanto a la fase 3, se presentan los objetivos de la propuesta. Como objetivo general tenemos mejorar el manejo de la materia prima, partes y equipos mediante la implementación de un manual de operaciones en la cooperativa Quesera de Barinas 7RL. Y como objetivos específicos tenemos presentar un análisis de las condiciones actuales de los procesos de producción de productos lácteos en la cooperativa, formalizar el manual de operaciones para el manejo de la materia prima, partes y equipos en la cooperativa, y establecer los indicadores de evaluación para el manual de operaciones para el manejo de materia prima, partes y equipos en la cooperativa. Referente a la justificación, podemos mencionar que la propuesta es importante ya que establece mejoras en el proceso productivo del queso, en los ámbitos como recursos disponibles y planificación de la producción. Es importante conocer el proceso productivo del queso para poder realizar intervenciones a nivel de elemento, contexto, proceso y producto y poder mejorar en cada una de dichas áreas y alcanzar un óptimo rendimiento. En conclusión, la propuesta es importante y necesaria y presenta beneficios no solo para la organización como empresa, sino que también para sus empleados, ya que haría más fácil sus actividades ajustándolo a un ritmo de trabajo constante. A continuación se presenta la ubicación relativa de la propuesta con una serie de imágenes como pueden ver a Venezuela, el estado Barinas, el municipio de Barinas, más específicamente la parroquia El Carmen, sector centro, cerca de la calle Mérida.
Antes de avanzar con el manual, es conveniente mostrar el proceso productivo del queso en la cooperativa Quesera de Barinas 7RL por medio de un flujograma de procesos como el que pueden observar en pantalla, donde se ve el inicio del proceso con la recepción de la materia prima, pasando por diferentes etapas que se explicarán más adelante y sus respectivas inspecciones, finalizando el proceso con el almacenamiento del producto terminado. También se realizó un análisis de los tiempos necesarios para cada una de las actividades, indicando, como en el cuadro que ven en pantalla, que para realizar un lote de queso se necesitan aproximadamente 3 horas 19 minutos. Con este tiempo se pueden realizar de 5 a 7 lotes al día, ya que muchas de las actividades se pueden realizar en simultáneo entre lotes. De esta manera se hace la presentación formal del manual de operaciones, el cual consta de 5 capítulos. El primer capítulo de las generalidades, donde entre otras cosas se presentan el objetivo y alcance de la formulación, el capítulo 2 de la materia prima y su correcto uso y almacenamiento, el capítulo 3 de la producción de los quesos, el capítulo 4 de las partes y equipos y su correcto uso para evitar el deterioro y el capítulo 5 sobre los complementos. Entrando en materia, el objetivo del manual es detallar el paso a paso de las operaciones inherentes al proceso de elaboración del queso blanco en la cooperativa Quesera de Barinas 7RL en función a la materia prima utilizada, equipos y partes. Referente al alcance, este manual es aplicable a los procesos de producción del queso y está basado en las normas Covenin 1830 del 2000, que es la norma general del queso, y 3821 del 2003, que es la norma del queso blanco, además de las otras disposiciones generales que deben aplicarse para la elaboración de este tipo de alimentos. Las responsabilidades de la aplicación y cumplimiento del manual recaen sobre el jefe de producción y el administrador de la empresa como parte de sus obligaciones por garantizar la calidad de los productos. Sobre el capítulo 2 de la materia prima hay varios puntos importantes a mencionar, entre estos el transporte de la leche, ya que esta generalmente no se transporta directamente a la planta de procesamiento después del ordeño, lo cual la expone a diferentes circunstancias que pueden deteriorar su calidad. Entre estas se puede mencionar al operario, que puede introducir a la leche más de 500.000 bacterias cada vez que la toca con sus manos sucias, los utensilios, que generalmente son lavados con agua de río, los cuales están contaminados en un 100% con bacterias fecales, y los medidores como baldes o recipientes, que de igual forma deben ser lavados y desinfectados antes de utilizarse. También son importantes las pruebas para el control de calidad, ya que estas determinan si la leche es pura, limpia y apta para su consumo. Con esto se puede decir que no debe utilizarse la leche de animales enfermos con brucioles, tuberculosis o mastitis, ya que estos pueden generar diferentes enfermedades en sus consumidores. También son necesarias las pruebas sensoriales, las cuales se basan en la determinación de las características de la leche por medio de los sentidos. Por esto, los operarios deben hacer uso de su vista, gusto, olfato e incluso tacto para revisar la calidad de la leche cuando ésta llega a la empresa. También la determinación de la acidez es un dato importante, ya que nos indica la carga microbiana que tiene la leche. En cuanto a la eficiencia de la refrigeración de la leche, esta depende de varios factores, como son la temperatura de enfriamiento, que se recomienda sea de 3 a 4 grados centígrados, el periodo de almacenamiento, que independiente de la temperatura, mientras más largo sea, mayor es el crecimiento bacteriano, la contaminación inicial del producto, ya que no solo basta con enfriar la leche, sino que los procesos de ordeño y primer almacenamiento de la leche deben realizarse con una higiene rigurosa. Y por último, la velocidad de enfriamiento, ya que las 2 horas posteriores al ordeño el crecimiento bacteriano es más lento y debe aprovecharse este periodo para llevar la leche a la temperatura de enfriamiento. En esta parte se diseñaron una serie de formatos que ayudan a la buena recepción, almacenamiento y uso de la materia prima. Estos son un formato para la detección de la mastitis, en donde se explica el procedimiento a realizar y el análisis de los resultados. También formatos para la determinación de la acidez y densidad. Una vez aplicado todos estos procesos, si se determina que la leche no es apta para el consumo, esta debe regresarse al proveedor o será penalizado con el pago.
También se diseñaron unos formatos para el registro de la recepción de la leche, donde se toman los datos del proveedor y la cantidad de leche recibida. Un registro para el control de la calidad de la leche, donde se plasman todos los resultados obtenidos de las pruebas de detección de mastitis, acidez, densidad, entre otros parámetros. Y por último, un formato para el registro de las condiciones del cuarto frío, ya que este debe ser revisado periódicamente para determinar cualquier alteración que pueda afectar la calidad de la leche. Pasando al capítulo 3 del proceso de elaboración del queso, se explican las etapas que se deben cumplir para este proceso. Primeramente, el descremado, que consiste en la reducción de los niveles de grasa de la leche, pasando a la coagulación, donde se le agrega un agente fermentador para separar la proteína del suero. Luego, un proceso de quebrado de la cuajada que comprende dos etapas, el corte y el batido, para luego pasar al desuerado, que contempla la eliminación total o parcial del suero, para luego pasar al salado de la cuajada, luego al prensado para darle el formato deseado al queso, para terminar con el empaquetado y almacenado del queso. En esta parte también se diseñaron una serie de formatos para el seguimiento de la elaboración del queso, como son el formato para el registro de la pasteurización de la leche, donde se toman los datos de la temperatura y horas de inicio y finalización del proceso. También un formato para el registro de edición sustancia extra leche, donde se plasman las cantidades de nitrato de potasio y cloruro de calcio añadidos a la leche. Y por último, un formato de elaboración del queso, donde se lleva un control generalizado de todas las operaciones a las cuales es sometida la leche para la realización del queso. Por último, en cuanto al capítulo 4, uno de los puntos importantes a mencionar es la higiene del personal, ya que los operarios deben realizarse un baño corporal diario, lavarse y desinfectarse las manos cada vez que entran al proceso productivo. No está permitido comer, beber o fumar en el área de producción. De igual forma, está prohibido el uso de joyas, relojes u objetos desprendibles como ganchos, bolígrafos, entre otros. También es importante que ellos eviten toser o estornudar en el área de producción, pero para esto es importante que ellos utilicen sus equipos de protección como tapaboca y mascarillas. Y por último, deben cubrir las heridas leves que no estén infectadas, ya que si una herida está infectada, el operario no puede entrar al proceso productivo. Avanzando, se hace la presentación de la propuesta para la aplicación de la metodología de Mike en la cooperativa quesera de Barinas 7RL en función al manual propuesto. La metodología de Mike es un proceso de mejora continuo que contempla 5 fases interrelacionadas entre sí, en las cuales se emplean una serie de herramientas que permiten responder a ciertas preguntas específicas que llevan al proceso de mejora. Estas fases comienzan con la definición del problema, entendido como la diferencia que existe entre la situación actual y la situación esperada, pasando a la fase de medición, donde se establecen las medidas para evaluar el éxito del proceso. Tercero, la fase de análisis, donde se analizan los datos recopilados sobre la situación actual y sus posibles causas. La fase de mejora, donde se proponen las soluciones o las alternativas de mejora sobre el proceso actual. Y por último, una fase de control, donde se establecen estrategias de control para garantizar que el proceso se siga desarrollando de manera correcta. Finalmente, una vez presentada el manual de esta investigación, se procede al programa de factibilidades. Es importante mencionar que la factibilidad técnica operativa depende de la aplicación y puesta en marcha del manual. Y como este se va a realizar por personas conocedoras del tema, se espera que se realice en 3 meses, aplicando las correcciones necesarias. En cuanto a la factibilidad social, se puede señalar que la autora, como estudiante de ingeniería industrial, de la mano del tutor, son los indicados para la aplicación del manual en la empresa, que además representa beneficios para los empleados, ya que les facilitaría su trabajo. En cuanto a la factibilidad legal, se puede decir que el manual se apoya en el basamento jurídico venezolano. Y por último, de la factibilidad económica, que se refiere a los recursos económicos que se necesitan para la aplicación y realización de este manual. Como se puede observar en pantalla, en un cuadro donde se incurren en costos de
capacitación, materiales de oficina, entre otros. Se puede observar que un total de 132.050.000 bolívares son necesarios para esta investigación. Dándole gracias a Dios, doy por culminada la presentación de mi trabajo especial de grado, agradecida también con todas las personas que me apoyaron y ayudaron para culminar esta etapa tan importante de mi vida. Muchas gracias.